Y después leí que usted puso que había más, que había hidrato de carbono y que había fosfolípidos. Y Claro, una de las preguntas era, ¿qué son los fosfolípidos? claro. Los fosfolípidos son lípidos que tienen un... Espera que busco el otro... Perdónenme. Busco el otro PowerPoint. A ver. Eh, Esperen que lo voy buscando. Ah, espera. No me deja. Mm, Bueno, no me deja compartirlo si estoy grabando. Buscar el otro que estoy... Para, a ver si lo puedo hacer desde acá. Porque encima la computadora no está muy... Vamos a ver si... No me está... Como... Me dice, basta de virtualidad. A ver... la parte es nueva, porque yo la compré el año pasado, porque me robaron la computadora que estaba usando, que era un avión. Y bueno, o sea, es nueva la compu. No sé por qué se traba tanto. A ver si puedo encontrar el otro. Ay, lo abrí en pausa. Bueno, no importa. Perdonen, que estoy tardando tanto. Les voy contando. O sea, todas las membranas celulares van a tener como base fosfolípidos en su membrana. ¿Por qué? ¿Qué tiene esta, esta biomolécula que tiene una capacidad de ser un compuesto anfipático? ¿Qué es eso? Significa que tiene la capacidad de tener afinidad al agua en un extremo y en el otro repeler el agua. Ay, me confundí de diapositiva. Bueno, no importa. A ver. No, me confundí de diapositiva. Perdonen, chicos. Bueno, vamos a tener que o sea, vamos a tener un extremo que va a tener un grupo fosfato y en el resto vamos a tener dos colas de ácidos grasos. La cabeza, que es donde está el grupo fosfato, va a tener afinidad al agua y las colitas van a tener fobia al agua, lo que se dice hidrofílica va a ser la que tiene afinidad al agua y la otra es hidrofóbica. ¿Qué es lo que hace esto? Estas biomoléculas van a tener la capacidad de formar como una especie de micela, algo que se aísla del medio que lo rodea y crea un ambiente interno. Entonces, la mayoría de las membranas van a estar compuestas por fosfolípidos en su membrana, digamos. Después podés tener pared, podés tener otras cuestiones, pero tenemos esto como base. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando un poco de esto, de que una de las primeras, como digamos, protoformas de vida fueron los coacervados que no llegaban a organismos, eran como unas estructuras que aislaban un medio interno de un medio externo, que era el caldo primitivo que los rodeaba. O sea, justamente todas las células tienen en común que van a tener una membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a estar formada por esos fosfolípidos, una doble capa de estos, porque vamos a tener un medio interno acuoso y un medio externo acuoso también. Entonces, vamos a tener que las cabezas de los fosfolípidos van a estar dirigiéndose hacia afuera y las colas van a estar enfrentadas y van a estar
formando esa doble capa de fosfolípidos. Entonces, vamos a tener el lado externo, o sea, lo que rodea la célula, y la otra parte que va a ser el medio interno, que también es acuoso. Y las colas de los ácidos grasos dirigiéndose entre medio, que van a formar esta membrana plasmática. Asociado a esto vamos a tener proteínas, que cuál es la función de estas proteínas, van a ser de receptores, van a ser proteínas integrales de membrana, o sea, que le dan sostén, van a ser canales, o sea, en donde van a pasar sustancias de un lugar del lado externo al lado interno. Entonces, son necesarias todas estas estructuras. Y vamos a ver que también asociadas a estas proteínas o algún otro tipo de lípidos, vamos a tener algunos hidratos de carbono, que sirven para el reconocimiento entre células o también sirve para, más que nada, de reconocimiento entre células. Entonces, van a ver que eso también van a estar en todos los organismos. Sí. Más allá que los virus no sean considerados seres vivos, tienen muchas características de los seres vivos. Y por eso siempre está en el borde el virus de ser considerado un organismo viviente o no. O sea, ¿por qué se pueden fusionar estas dos membranas? Porque están formadas por fosfolípidos, porque tienen estas proteínas que activan y desactivan ciertos lugares de la membrana. Sí. No tengo nadie en espera, ¿eh? Hola, profe. Sí, Buenas noches. buenas noches. No, iba a decir si puede desactivar los micrófonos porque se escucha un ruido terrible y no se Sí. entiende nada lo que dice. Sí, no sé de quién es. Estaba tratando de hacerlo. Ahí está. Bien, a ver. Ahí hay una. Hay proteínas que activan y desactivan ciertos, como había dicho. Canales. O sea, todos los receptores, o sea, lo que permite el ingreso de sustancias al organismo, van a ser receptores proteínicos, o sea, van a tener una base proteínica, o sea, de proteínas. Esas van a estar, es uno de los productos de lo que son los ribosomas, el aparato de Golgi. O sea, eso es un producto, por ejemplo, un receptor, un canal. O sea, esas proteínas también pueden funcionar como canales que permiten el ingreso de iones, de sustancias. Sí, estoy hablando de la semana 2. Sí, sí, porque estuvieron preguntando cuál es la relación que tienen las membranas. O sea, todas van a tener como base eso. Después hay ciertas adaptaciones propias de ciertos organismos. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando en la clase pasada, gran positivos, gran negativos. Y nada. Es medio confuso lo de los virus, porque uno dice, bueno, no es un organismo vivo, pero tenemos especies de virus, porque están clasificados por el hombre, Tiene para material genético. identificarlos. Me confundía también. ¿Cómo? Como una de las características de los seres vivos que tienen la capacidad de reproducirse a través de su material genético y el virus también, entonces también es medio Claro, confuso. pero no lo puede ser autónomamente, como por ejemplo una bacteria. Necesita de la batería enzimática de alguien. Son como parásitos extremos. Parásitos celulares, decía el Claro, texto. sí. Sí, o sea, utilizan toda la maquinaria de otros, el alimento que tienen otros, todo eso. ¿Se entendió más o menos lo que estábamos hablando de la membrana? O si no, después profe. les mando una fotito.
al grupo. No, sí, se Perdone escucha, pero que no sé por qué no me avivé de tener el otro PowerPoint abierto. Porque tenía miedo de que se me trabe de nuevo la computadora. Pero no sé qué le pasa. Bueno, no importa. Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta del trabajo 2? La C era bastante confusa. Cuando la leí fue como... sí, habría que acomodarlo un poco eso. No me di cuenta porque yo estuve en la parte de que había que revisar la pregunta de la semana 2 y no me di cuenta de eso. Así que bueno, con otros profes igual, pero... Ay, Dios. Se me está abriendo esto. Yo después tenía otra duda del punto Sí, sí. D, que decía como cuando toma el control el virus, yo Sí, puse que obligaba a replicarlo y a los ribosomas a generar proteínas víricas. Eso yo no sabía si claro. estaba bien. Sí, está muy bien. O Eso era lo sea, que hacía. claro, lo que va a hacer el virus, lo primero que va a hacer es, vieron que libera el ARN. O sea, una vez que se fusionan esas membranas, una vez que se fusionan esas membranas, lo que va a hacer es liberar el ARN y como es un ARN positivo, puede actuar como ARN mensajero, o sea, puede entrar al ribosoma directamente y codificarse y generar proteínas. Después esas proteínas van a servir para generar ciertas proteínas de membrana que después van a alterar a lo que es el retículo endoplasmático para generar sustancias que les sean, o sea, lo que van a hacer va a formar ARN, va a formar las proteínas de la membrana propias, va a generar todo el aparato enzimático y toda la cápsula y todo lo que va a generar el virus en sí. Después se fusiona todo, pero lo que más que nada va a hacer es poco a poco ir tomando el control de todo. Va modificando todo y ya no va a servir más para la célula una vez que lo modifica. Por eso dice que como que el destino de la célula una vez que entra ya está sellado, porque una vez que entra ya empieza a tomar los ribosomas que están libres en el citoplasma y después eh, va a ir por el retículo endoplasmático. ¿Se entendió algo de eso? Sí, sí, sí. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Profe, Eh, Sí. tenía otra pregunta, era un punto en particular que te decía que tomes apuntes, pero que en un examen no lo llames de esa manera, que Ah, era la forma adecuada de llamarlo a la mitocondria, sí, que decía, o parásito, o gusano, decía, sí. y que no había que llamarlo así. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada de llamarla? Eh, y arriñonada o de mitocondria. No se pongan muy específicos, no hace falta ponerse específicos con la forma de la mitocondria. Tiene forma como de arriñonada, porque tiene como, o cilíndrica, no tan cilíndrica, pero no es, me parece que arriñonada es la mejor, la más que uno puede adquirir, porque tiene como forma de riñón o de haba, pero es para que no le pongan salchicha. O, No, claro, me llamó la sándwich. atención porque dije, ya veo que lo encuentro en un examen y ¿cómo le pongo? Digo, no, por eso le pregunto. Sí, sí. Sí, no. Tampoco, no creo que haya una pregunta específica que le diga, la forma de la mitocondria es dos puntos. Eh, así que bueno.
pueden hacer una descripción de que es una organela que tiene una doble membrana, que tiene espacios intermembrana, que después van a ver que tiene bombas que son muy importantes para la generación de energía para la célula. Lo más importante es que haga una descripción de la morfología asociada a la función fisiológica, digamos, que va a ser un lugar de producción de energía, digamos, de liberación de energía también. Va a ser el lugar donde se genera el ATP, que es la molécula de alta energía, que es la forma en que tiene la célula de realmente aprovechar esa energía. Porque la unión de aminoácidos, de hidratos de carbono, se va a dar gracias a la energía que está entregada por esa ATP, que es una molécula de alta energía, que cuando veamos biomoléculas lo vamos a trabajar un poco, porque ahora estamos trabajando un poquito más en lo macro. Si bien estamos hablando a nivel celular, la mitocondria se parece una molleja, me puse. Más o menos. Sí, sí. También lo que tiene en los humanos es esa forma como de los repliegues de las membranas internas, como más con esa forma más recta, porque hay en otros que son como más apilados, no importa eso, es en otras especies. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? No, yo de eso era lo que anoté ese día, profe. Bien. Gracias. Bien. Sí, ahí estaba viendo que dice los lípidos no eran moléculas anfipáticas. Sí, sí, eso es lo que estaba mencionando hoy. Y dice, y la cola era hidrófuga. Sí, o sea, hidrófuga significa que repele al agua. Y la cabeza era hidrofílica, o sea que tenía afinidad por el agua. Bien, ¿les parece si arranco con la otra parte? Sí, profe, todo eso de lo que usted está hablando del tema de las células, ¿todo eso va a estar dentro del parcial? Todavía no lo vi el parcial. Pero yo, después vamos a tener una semana de repaso y vamos a ver, vamos a tocar un poco de todos estos temas y nada, vamos a repasar un poco eso y aparte yo voy a tener una visión más aproximada de qué es lo que vamos a tomar, entonces va a estar como un poco más dirigida la clase de repaso. Ah, bueno, listo, profe. Yo para saber si va más sobre el funcionamiento de la célula y los organismos dentro de los organelos de la célula, o específicamente va a haber preguntas de uno por uno para... No, normalmente tiene que ver con una situación problema y ustedes van a tener que entender qué es lo que pasa o qué es lo que funciona en relación a eso. No les van a pedir definiciones, sino que siempre son orientados a resolver un problema. Por ejemplo, les ponen, bueno, ¿qué les parece? Una célula del hígado va a tener más o menos retículo endoplasmático liso, por ejemplo. Y o sea, si tenés en claro que el retículo endoplasmático liso se encarga de deshidrogenizar los alcoholes o algún tóxico, vas a entender que va a tener mucho retículo endoplasmático liso, por ejemplo. Quizás una pregunta de ese estilo, qué sé yo, relacionado a algo, una situación puntual, que sea una enfermedad o algo así, para que sea aplicable, digamos, el conocimiento y que no sea una repetición de conceptos de memoria, digamos. Pero bueno, quédense tranquilos que yo los voy a orientar un montón, así que, y aparte en el examen, si no tienen una pregunta me van a poder consultar, no es que van a estar a la buena de Dios.
Así que, Ah, bueno, Qué gracias. genia, profe. Buenísimo, profe. sí, sí. Creo de los que tuve es la única que dice eso sobre los parciales. Se me hace extraño. Y que contesta a todo momento y lo que sea, y 10.000 veces lo mismo. Como que la vuelven loca en un momento. Ay, sí, Es la chicos. única, le juro. Ya el segundo Ay. año que estoy, y es la única. Hoy tuve, Una genia, en una la otra genia. facultad que trabajo, hoy tuve, había una chica que se olvidó directamente de inscribirse a la materia. Se olvidó. Y nada, ya pasaron varias fechas. Digo, bueno, voy a ver qué puedo hacer, porque no se puede, o sea, bueno, vamos a ver. Y nada, y como que me reenvió el mensaje a mí misma, como que me sonó como que se lo estaba mandando a alguien, ¿viste? Y me sentí como incómoda, porque nada, como que le estaba haciendo un favor y me pareció como que se sintió que no estaba haciendo lo suficiente, no sé. Pero bueno, nada, me enojé. Así que bueno, no importa eso, pero vamos a ver. Así que, bueno, voy a compartirles el trabajo. A ver si lo encuentro. Mm. Bien, entonces, a ver si... Bueno, no sé si alcanzaron a mirar un poco el material de lectura que tenemos de la semana 3. Yo todavía no vi nada, profe. Ah, está bien. Yo Bueno, todavía tampoco, profe. bueno, va a No, tratar un tampoco, poco sobre la reproducción. Eh, Me parece que había hecho una diapositiva antes que esta. Ah, a ver. Sí, acá. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar un poco de reproducción a nivel organismo y a nivel celular. Vamos a tener que hay diferentes tipos de reproducciones. Vamos a tener reproducción asexual y sexual. Normalmente la reproducción sexual está íntimamente relacionada con la meiosis y se va a dar en células eucariotas. Y la división mitótica también. Después vamos a ver que hay una reproducción que es independiente a la mitosis y a la meiosis, que es propia de las bacterias, que es la fisión binaria. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, no quiero confundirlos, pero vamos a tener dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual normalmente va a estar dada con la estabilidad, o sea, va a ser una replicación de individuos, en el caso de bacterias, por ejemplo. O sea, vamos a tener muchos individuos, pero con poca variabilidad genética. Y la reproducción sexual va a estar asociada a la variabilidad genética. A que hay un intercambio de genes y entrecruzamiento de información de los individuos. Ambas tienen una ventaja. La reproducción asexual tiende a tener poco gasto energético, rapidez. En cambio, la reproducción sexual tiende a implicar mayor gasto energético porque hay una búsqueda de algún compañero que no tenga exactamente
la misma información genética, además que normalmente están asociados a algún proceso de generación de individuos a largo plazo. No te oye. Sí. Bueno, ahí se me corrió un poco el título, pero decía características de la reproducción asexual. Solo existe un progenitor, eso es importante. No involucra la unión de células distintas, la descendencia es igual a la del progenitor, no hay órganos reproductores, no hay intercambio de material genético, da lugar a copias genéticamente idénticas del progenitor y normalmente está asociada a la mitosis como mecanismo reproductivo, pero puede ser por fisión binaria también, que es la que tienen las bacterias. La mitosis y la meiosis es únicamente de células eucariotas. Después, las bacterias tienen la fisión binaria o la conjugación, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, acá nos dice que la desventaja es que hay una ausencia de variabilidad genética, es decir, que no hay variedad entre el progenitor y la descendencia, lo cual puede ser algo negativo, porque si llega a modificarse el ambiente, no va a haber una opción para que se siga continuando la especie. O sea, por eso es importante la variabilidad genética. Y las ventajas es que es rápido, directo y simple. O sea, una vez que está el ambiente con la suficiente cantidad de nutrientes, el individuo puede generar o fisión binaria o mitosis. Dependiendo si estamos hablando de una procariota, fisión binaria, si estamos hablando de eucariota, mitosis. Bien. Entonces, vamos a tener el tipo de división que se dan bacterias, es por fisión binaria o bipartición, que el cuerpo de los progenitores se divide en dos partes más o menos iguales mediante la división o meiótica o división por amiosis, que es amitosis, que es en bacterias, o sea, que no es mitosis, es amitosis. Los protozoos son eucariotas. Por ejemplo, las amebas sí sufren mitosis. Entonces, vamos a tener que en las bacterias, ese ADN circular que tienen, se fija en uno de los extremos de la bacteria, se produce la duplicación del material genético, o sea, vamos a tener la duplicación de ese cromosoma circular que tienen, y después la bipartición justamente del cuerpo celular. Entonces, además que hay un momento que se produce la replicación de los ribosomas y después la repartición. Pero no es muy complicado también porque no tienen los organelos membranosos, como es en el caso de los eucariotas. Y después podemos llegar a tener la pluripartición, que se dan protozoos, hongos y algas, que no importa en este caso. Bien. Después tenemos características de la reproducción sexual, que va a estar, el proceso que va a estar en juego en células eucariotas va a ser la meiosis, en donde se produce un intercambio del material genético. Hay una unión entre gametos, dependiendo de qué especie estamos hablando, podemos tener una célula femenina inmóvil y una célula masculina móvil, en donde se produce, por ejemplo, en mamíferos, una fecundación interna.
dando una descendencia con variabilidad genética que es diferente, o sea, es a la vez parecida a la de los padres, pero hay una nueva conjugación. Tienen la información de los padres, pero como entrecruzada. Es un nuevo individuo que no es que tiene parte del padre y parte de la madre, bueno, sí, pero hay un entrecruzamiento, o sea, que vamos a ver más adelante. Las ventajas que tiene es que aumenta la variabilidad, o sea, siempre el descendiente va a tener cualidades diferentes a la del padre y la de la madre, por eso una combinación de ambos, o sea, siempre se pierden parte de los genes y, o sea, no se puede pasar absolutamente toda la información genética del padre y la madre, o sea, siempre hay una parte que se pierde y se entrecruza con la del nuevo padre, digamos, para conservar la cantidad de cromosomas. Pero no importa eso, no los quiero marear, lo vamos a ver más adelante. Bueno, las ventajas es que aumenta la variabilidad. Vamos a tener esta variación entre los padres y los hijos. Distinta capacidad de adaptación al entorno, o sea, este nuevo entrecruzamiento de genes me va a dar una posible variación para defenderse a alguna variación del ambiente, lo cual aumenta las posibilidades de supervivencia de la especie. Y los genes desfavorables son menos incidentes en la población. En población que no es, ¿cómo se dice? Endogámica, o sea que no hay tanto entrecruzamiento. Vieron que los nobles en ciertas épocas se casaban entre hermanos, entre primos, y después tenían muchos problemas genéticos la descendencia porque aparecían enfermedades raras o genes desfavorables para la especie. Y se terminaban muriendo, por ejemplo, por hemofilia. Había reyes habían familias, creo que como la de los zares rusos, que tenían bastante hemofilia. Es una enfermedad que para que se presente tiene que llevarse bastante entrecruzamiento para llegar a eso. Bueno, desventajas. El gasto de tiempo, porque es lento, o sea, tenés que buscar la pareja, se tiene que generar la meiosis, hay también de energía, porque hay que buscar a esa pareja, que se tiende a buscar que no sea idéntica o sea, es de la misma especie, pero hay una tendencia a no buscar iguales, digamos, a los mismos genes. Un individuo solo transmite una parte de sus genes, no todos, y la producción de individuos que no llegan a reproducirse y consumen recursos, o sea, hay un montón de descendientes que no llegan a una vía de desarrollo. Y además hay muchas células